tal, amigos y amigas? Es un gusto estar con ustedes como nos sucede todos los domingos a las 8 de la noche a través de Ticavisión Televisión y por supuesto también a través simultáneamente de nuestro canal en YouTube. Vamos a seguir con el análisis, con los analistas políticos para tener claridad de por dónde camina la política y hacia dónde va nuestro país. En esta ocasión he invitado a dos muy buenos analistas, uno es don Dieter Galo Fernández y el otro don Alejandro Barahona Kruger. A ambos, gracias por su presencia aquí en el programa. Buenas noches al público que nos sintoniza a través de Ticavisión e igualmente a vos, Claudio, por la invitación. Muy agradecido de volver a participar en tu programa, reencontrarme con la audiencia y por supuesto con Dieter, con quien ya he compartido anteriormente varios espacios. Bueno, ya regresamos. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. Vamos al tema de una vez. Empecemos con vos, Dieter. ¿Qué sucede en nuestro país? ¿Qué lectura haces de la situación política de nuestro país? ¿Te sentís cómodo con lo que estamos viviendo? ¿Hacia dónde vamos? O sea, en general, ¿cuál es la opinión de Dieter? Y la misma pregunta cuando termines vos para Alejandro. En términos generales, tenemos un país con una alta polarización, donde ciertamente un 55% de la población se siente representada, se siente evidentemente bien con la gestión que está haciendo el presidente de la República, un 45% de la población ha diferido en su totalidad o en alguna parte precisamente con esa apreciación, y lejos de un sentimiento personal, vamos a asumir un poco más el rol científico, ¿verdad? Evidentemente creo que el país ha caído en este momento en un estancamiento en cuanto al tema de desarrollo, precisamente hablando desde el punto de vista de obras. Ciertamente se está hablando de que el país tiene una muy buena percepción a nivel de ciudadanía en cuanto al tema de obra pública, en cuanto al tema de inversión extranjera directa. Sin embargo, vemos otros puntos tales como el desarrollo social, la movilidad social, el tema de seguridad y otros temas importantes también que no han sido resueltos de manera oportuna. Y ciertamente esto hacia el final de la administración podría eventualmente tener alguna repercusión en cuanto a pues, la valoración que haga la ciudadanía. Creo que es oportuno que veamos de una manera integral la administración y no lo veamos nada más desde el punto de vista de uno o dos elementos. Evidentemente el presidente está siendo muy tajante, muy directo en cuanto a la forma de comunicación, y hay una parte de la población que disfruta eso, pongámoslo en términos más abiertos, disfruta realmente eso, pero qué tan bueno, qué tan positivo
o qué tan importante pueda llegar a ser esto precisamente en términos de obras, en términos de hechos. Costa Rica en este momento ciertamente tiene un plan nacional de desarrollo. En su momento el presidente presentó un plan de gobierno, pero sin embargo llevamos si acaso un 2 o 3% de obras, ¿verdad?, que se han podido hacer a partir de ese planteamiento. Entonces, realmente tenemos que preguntarnos, ¿hay una hoja de ruta para nuestro país? Yo resumiría eso antes de darte la palabra que dice Dieter. Desde mi perspectiva, un gobierno de mucho ruido y de muy pocas nueces. Bueno, para comenzar, creo que hay dos escenarios muy claramente definidos, lo vemos inclusive a nivel de las encuestas. Tenemos prácticamente el país partido en esa polarización a la que te referías, pero tenemos una mitad esperanzada, de alguna manera que se siente representada, identificada con el presidente, más que con el gobierno, con la figura del presidente, pero tenemos otra mitad que yo diría que ya se le pasó ese periodo, no solo de esperanza o de luna de miel, sino cae en un realismo en términos de que no solo la situación económica no está mejorando, muy lejos de la afirmación del presidente de una economía jaguar, la perspectiva de este año y del próximo año es tendiente a bajar con respecto al del año pasado, que fue un efecto rebote en materia económica, y que tampoco su situación en términos no solo laborales, sino, ahora sí, metámonos un poco en los indicadores en materia, por ejemplo, de seguridad, de educación, no parece que tampoco se esté haciendo nada por cambiar esa realidad. Entonces, yo diría que depende a quién se le pregunte, va a tener una respuesta distinta y va a tender a polarizar en esa discusión. Si los dos coinciden en cuál de las dos partes está, probablemente reforzarán esa percepción que tienen, pero si por el contrario se encuentran dos posiciones que representan a los dos polos, probablemente más bien no logren ponerse de acuerdo. Sin embargo, aquí yo creo que hay que sentarse en un aspecto para no caer en términos de bandera o de color de camiseta, si se está a favor o se está en contra. Y es más bien desde la perspectiva del país, ¿okay? Y para asumir esa posición de país, los indicadores son un elemento de fondo que nos permiten, diría yo, tener mayor claridad si realmente se está avanzando como dice el gobierno, como cree el gobierno que se está avanzando, o las personas que yo no quiero ponerlas en una posición de detractores, porque no comulgar o no estar de acuerdo con el gobierno en algún aspecto no quiere decir que sean detractores. Y eso que no estoy satanizando para nada a aquellas personas que en su libertad de pensamiento y de expresión no comulguen con el gobierno. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que el gobierno de la República es el gobierno de todo el país, de todos los sectores, no de unos o de otros, no de los que votaron por mí o los que votaron por otro candidato o los que no votaron, que recordemos que fue un grupo muy importante del electorado, sino del país. Y no solamente no hay una ruta nacional, sino que las famosas rutas sectoriales, ¿verdad? En el caso de la ruta de la educación, etcétera, realmente no llegaron. Es más, en materia de seguridad, yo leí la tal famosa y realmente era un plan de acción anual, si se quiere, o bianual de inversiones, pero no era una estrategia nacional para enfrentar, por ejemplo, el tema de la criminalidad. Entonces, realmente la pregunta es, ¿hacia dónde vamos como país? Porque en el fondo, tanto como ciudadanos, como sectores, la idea no es solamente entender por dónde avanzamos, sino poder, de alguna manera, apoyar en aquellas partes en donde se puede apoyar y advertir en aquellas que no, o oponerse en aquellas que no transiten por buen camino. Y en esa parte yo creo que nos estamos entramando, nos estamos polarizando y no está ayudando una discusión, por ejemplo, ahora que el gobierno de alguna manera ha propuesto el tal famoso ley de Jaguar, una especie de referéndum que él no tenía muy clara cuando lo propuso, que era lo que quería entrar. Pero cuidado con esto, porque en el fondo, en lugar de democratizar la discusión, en lugar de abrir espacios de diálogo con cuidado, y esto se trata más bien de cerrarlos en términos de una reducción muy simplista de sí o no, sí a qué,
no a qué, de cuáles temas estamos hablando, cuáles son las consecuencias. Entonces yo cierro un poco en esa primera aproximación diciendo, a mí me preocupa, porque me parece que ya habiendo pasado la mitad del gobierno, identifico muchísimos de los mismos problemas que teníamos hace 4 años. Y no se trata de pasar de una elección a la otra repitiendo y tropezándonos con las mismas piedras. Interesante eso que vos decís, y lo voy a juntar con lo que comentaba ahora Dieter, porque recuerdo, aquí lo tengo en el celular, que cuando se presentó el Plan Nacional de Desarrollo, que yo sé que en muchas ocasiones es letra muerta, ¿verdad? Que lo hacen como por cumplir un requisito. No debería. No debería, no, jamás, todo lo contrario debería ser. Pero yo sé que en muchas ocasiones se hace nada más por cumplir un requisito a los 6 meses de gobierno. Y yo guardé una foto que tomé de algunas de lo que pretendía el gobierno avanzar. Y era muy limitado la ambición del gobierno de Rodrigo Chávez. Hablaba de pasar del 2023 de un crecimiento del 3,2 al 2026 a su salida en 3,7, o sea, 0,5 de avance. Hablaba de pasar de una pobreza del 2023 de un 21% a un 19,5 en el 26. También bastante mediocre la ambición. En el desempleo hablaban de estar de un 1,5 a 9,5. Digamos que ahí ahora han estado hablando de que hay que ha disminuido el desempleo, pero también es cierto de que la base sobre la que se calcula ha disminuido sustancialmente porque esa población activa se ha retirado, cansada de no encontrar empleo. Entonces ahí también no ha cumplido. La desigualdad, sorprendente. Decía que en el 2023 estaba en 0,5 y que a su salida el gobierno de Rodrigo Chávez pretendía que siguiera igual, 0,5, ningún avance. Pero vean este número, el número de homicidios dolosos, eso que hoy tanto hablamos. En el 2023 teníamos 599 homicidios dolosos y para el 2027 el gobierno de Rodrigo Chávez pretendía dejarnos con 521 homicidios dolosos y vamos llegando a los 1000, tanto el año pasado como este. Entonces las perspectivas de los resultados que estamos viendo en el actual gobierno, Dieter, no justifican esa popularidad de un 50 o 55%. Hay otros elementos, porque yo he venido insistiendo, la gente que la está pasando muy mal, o algunos que la están pasando, que son mínimos, muy bien, en su mayoría son los que aplauden al gobierno, pero más con una relación que viene del hígado que una cuestión racional porque la situación no mejora en el país. Y es que, vamos a ver, para poderte responder con relación a eso, para poder continuar con esa tertulia, ciertamente tenemos que comprender que el ciudadano que tal vez está menos habituado a temas políticos de manera general, como tal vez un estrato superior, ciertamente le cuesta más poder describir y poder entender el fenómeno político que se está dando en el país. Y evidentemente lo que están haciendo es absorbiendo un discurso, ¿verdad?, que se asemeja más a su pensamiento de lo que es la política versus la realidad de lo que está viviendo el país en este momento. Porque ciertamente, y bueno, tras cámaras hace un rato conversábamos precisamente sobre ese tema propagandístico que se ha venido realizando, ¿verdad? No solamente a nivel de las redes sociales tradicionales, Facebook, llámese Instagram y ahora TikTok, estamos viéndolo también en los grupos de WhatsApp, incluso de barrios, donde constantemente se están haciendo apreciaciones sobre la administración y sobre supuestos logros que realmente no son logros sino expectativas. Y básicamente, de hecho, devolviéndome un poco al tema de esa encuesta que publica Sid Gallup, podemos ver de que la gente se siente muy contenta por una expectativa y no por una realidad. Correcto. Estamos hablando de que la gente se siente muy contenta por la inversión que se va a poder llegar a hacer en su momento de microprocesadores, de semiconductores. La gente está muy contenta sobre temas que aún no han sido una realidad. ¿Se está trabajando en eso? Sí. ¿Es un logro 100% de la administración? No, no lo es. Y no lo es porque simple y sencillamente hay un problema geopolítico a nivel mundial, hay un problema que tiene que ver más con potencias económicas y pleitos entre Estados Unidos y China, que la realidad de lo que nosotros hemos podido llegar a ser como país. ¿Hemos creado condiciones habilitantes para eso? No.
Hemos tenido problemas incluso de suministro eléctrico que es vital para este tipo de industria. No nos hemos preparado adecuadamente y yo esperaría que en el momento en que la inversión llegue ya estemos preparados adecuadamente para ese tipo de Pero se habla que el inversión tan otro año importante. va a haber mayores problemas en la generación eléctrica en el Estamos país. viviendo un tema de cambio climático que es innegable y que ciertamente ciertos sectores no lo quieren evidenciar, pero bueno, esa es harina de otro costal. Sin embargo, con relación a lo que me estás diciendo, es evidente de que el costarricense en este momento, por lo menos en su mayoría, esa base que apoya de una manera casi que ciega, ¿verdad?, a la administración, no razona en términos de obras, sino en términos como decía también ahorita Alejandro, de esperanza. Expectativas. Es un tema de esperanza, de expectativa, pero no de realidades concretas. Y ciertamente eso es lo que se ha venido vendiendo de una manera cíclica en las redes sociales, y ahí vemos también el montón de componentes, ¿verdad?, que le acompañan. Sí, a pero esta son 2 retórica. años de expectativas. Normalmente cuando hacemos los análisis, Alejandro, siempre partimos de que hay una luna de miel como de unos 6 meses entre los partidos políticos, entre la población, y que después la gente le empieza a reclamar más al gobierno de turno resultados, y parece que con este ha sido más benévolo ese ciudadano. Hay un elemento importante para basarnos en términos de algunos indicadores y criterios. Recordemos que al principio de la administración, Chávez arrancó con un apoyo del 78%, casi rozando el 80%. Correcto. Era el segundo mandatario con mayor respaldo. Hoy día, según nuestros propios estudios de opinión pública, agarren el estudio que ustedes gusten, universidades, firmas privadas, internacionales, andan el 50%. Sí. Esa tendencia en menos de 1 año y medio de crecimiento es un elemento al que hay que prestarle atención por una tendencia. No nos pongamos a discutir si una encuesta, otro, la coyuntura y Sí, por qué todas en esta dicen- cambió. todas dicen que baja. Todas indican que ha ido bajando y la tendencia es que sigue bajando. Pero hay un elemento adicional, que el presidente cada vez que nota que hay una pérdida en términos de su respaldo, a él, a su gabinete, al gobierno, tiende a subir el tono de voz y El también volumen. a introducir en la agenda política temas de debate nacional que tienden a polarizar la discusión. La muestra más reciente, el tema del referéndum. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que si no hay un cambio, de nuevo, siguiendo la tendencia, es que conforme siga bajando las encuestas, y ya voy a decir por qué está bajando las encuestas, según los mismos estudios de opinión pública, el discurso se radicaliza aún más. Y eso es de mucho cuidado, porque realmente en nuestro país no estamos acostumbrados a que la máxima magistratura, entiéndase la presidencia del Poder Ejecutivo, tenga, digamos, ese comportamiento. Todo lo contrario, más allá de las encuestas, tiene que haber una visión del liderazgo que un presidente tiene que ejercer. Pero yo adelantaba un poco por qué según los estudios ha ido bajando. Recordemos cuál fue la principal promesa de campaña que le hizo el presidente al pueblo costarricense. Costo de vida. Bajar el costo de vida. Nunca se habló de sostener o mantener. Bajar el costo de la vida. Y hay 2 maneras de bajar el costo de la vida. Una podría ser por los gastos y otro mejorando los ingresos. Ninguna de las dos realmente. Ni ha mejorado si los hacemos, salarios, ni ha bajado claro, los precios. pero de si los hacemos productos. un ejercicio de conciencia en nuestros hogares, será muy difícil identificar cuáles servicios o cuáles bienes han bajado o inclusive se han mantenido. Y sabiendo que en términos de los ingresos ha habido realmente un estancamiento en términos de los ingresos relativos. Pero a la par del tema de los ingresos hay otras problemáticas que se han complejizado. El tema de seguridad que estaban mencionando. No solamente no ha logrado contener, sino que se le ha desbordado. Sí. O sea, él había dicho el primer año de gobierno que le dieran 1 año para dar resultados en materia de seguridad. Lo pidió él a la opinión pública. El dato que le hemos dado 2 años. El dato que te daba, que lo quería bajar de 599 a 521 los homicidios dolosos, era bastante... Al año. Sí, no, a su salida. Era bastante... Conservador. Conservador, esa es la palabra. Y resulta que prácticamente tiene el doble de homicidios
que cuando entró a gobierno. Y agrego un par de elementos. Ese no es el único indicador, porque nos estamos concentrando en ese indicador que por supuesto nos preocupa y nos ocupa en nuestros hogares y en nuestras comunidades. Pero a la par de eso hay otro montón de indicadores en materia de seguridad que no van mejorando. Voy a dar un ejemplo, el tema de los feminicidios también. Entonces se invisibiliza mucho de la problemática complementaria en materia de seguridad, que no solo homicidios. O sea, la seguridad todos la sentimos, no solamente qué riesgo estamos corriendo en materia de nuestra vida y de nuestros familiares, por supuesto, y allegados, sino, por ejemplo, también en términos de los bienes, por ejemplo, por mencionar uno. Pero no solamente el tema de seguridad, sino que ahora que hablabas en la disminución del desempleo y advertías por qué se daba esa disminución del empleo, nadie está hablando de la calidad del empleo. Que se ha desmejorado muchísimo. Entonces, no solamente decir si hay menos desempleo y por qué, sino que la calidad del empleo ha bajado, y eso que como país hemos mejorado nuestra productividad, lo cual debería verse reflejado y acompañado también en términos de los ingresos. Entonces, lo que estamos notando es que hay una realidad que nos está apretujando como sociedad, sean los que estén a favor del presidente y el gobierno o quienes no. Y no quiero poner que los que no es porque están en contra, sino porque pueden ser mucho más críticos o estar esperando evidencia para tomar una posición. Pero aún así, aunque sean críticos, están en todo su derecho constitucional de serlo. Entonces, nada más cierro con este elemento. Ese ambiente a mí me preocupa, no solo que exista, sino cuáles son las maneras en que la sociedad encuentra para poder canalizar no solo esas frustraciones, ese descontento, sino que yo siento que se van acumulando. Y saliéndonos de nuestra realidad, digamos, de politólogos, pero advirtiendo que esto ya también va canalizando, por ejemplo, en términos sociológicos, en términos psicológicos, estamos viendo a la gente mucho más estresada, ¿verdad? Lo vemos en nuestros entornos familiares, lo vemos en nuestras comunidades, lo vemos en las calles, ¿verdad? Entonces, esa no solo, esa crispación, la pregunta es hacia dónde se canaliza, no solo en términos individuales, sino sociales. Y cierro con esto. A toda acción siempre hay una reacción. Y nunca hay que pensar que la política es lineal, o sea, que como venimos de una cierta tendencia, vamos a continuar esa tendencia. Y el mejor ejemplo han sido las elecciones de los diferentes, no solo gobiernos, sino las elecciones intermedias a nivel de alcaldías, donde nuestra sociedad se pronuncia, y se pronuncia con memoria y, como dicen ahora, facturando. Factura. Ahora, qué interesante lo que planteabas vos, porque la semana pasada los dos colegas de ustedes que estaban acá coincidían en eso que vos decías, que en la medida que el presidente vaya cayendo en las encuestas, entra en una desesperación o radicaliza más sus posiciones en el sentido de lo que están sucediendo en muchos lugares del mundo, que los presidentes se vuelven maleducados, que los presidentes se vuelven irrespetuosos, que falta señorío en su función, que están lejos de lo que hemos predicado en este programa por 13 años, la política con P mayúscula, que uno puede tener diferencias, eso es parte de la política y la democracia, pero el señorío muerto, desde cualquier perspectiva, eso es lo que estamos viendo. Bueno, parece que el presidente en sus últimas conferencias de prensa, por lo menos de los últimos 2 o 3 miércoles, ha elevado el tono contra los partidos políticos, contra los sectores, inclusive contra personas y analistas que ni siquiera son parte de partidos políticos ni decisores. El presidente va calentando. ¿Hasta cuándo le va a alcanzar al presidente? ¿Hasta cuándo la ministra de la Presidencia va a permitir, Natalia Díaz, que el presidente la ridiculice o la golpee públicamente, como la hace con otros ministros, a los cuales les quita el micrófono, a los cuales corrige públicamente? ¿Se puede sostener, Dieter, ese estilo y a la vez sostener popularidad, que pareciera que es la gran preocupación del presidente, más que logros, popularidad? Por supuesto que se va a mantener. Y lamentablemente es el reflejo de una parte de la sociedad costarricense que ciertamente, como decía Alejandro ahorita, ha venido en un increciendo precisamente del tema de la violencia, de la agresión, el tema que acaba de comentar casualmente, y me llama poderosamente la atención no dejar de tocarlo, de los femicidios en este país. Hemos visto ese crecimiento del machismo, ese crecimiento, ¿verdad?, de ese patriarcado
fuerte, duro, extremo, que ciertamente pareciera que hay una parte de la población que lo disfruta y le gusta. En una radiografía que pudiéramos hacer nosotros del presidente, podemos ver reflejada parte de esa población que le sigue de manera casi ciega al presidente y que le gusta su estilo. Porque hay gente que dice, no he visto las obras, pero me gusta el estilo y me gusta como él dice las cosas. Y ciertamente ese estilo, esa forma de hacerlo, pareciera que es benévolo a sus intereses en cuanto a términos de popularidad. Y en la medida que la sociedad siga teniendo esas características, va a seguir teniendo éxito precisamente en ese estilo, en esa forma, que a muchos no les gustará, a otros pareciera que sí les está gustando bastante, pero que evidentemente está reflejando una característica que no nos gusta, y no pareciera ser parte de la esencia costarricense. El estilo dice que viene en caída, entonces acentuar el estilo no es continuar la caída. Bueno, eso tenemos que verlo en las próximas encuestas, porque también ahora ya no solamente se trata de un tema del estilo propio, se trata también de esos elementos que está utilizando para la polarización, donde ciertamente tenemos que definir sí o no. Pareciera que esa es la retórica o la narrativa que vamos a ver en el futuro sobre todo lo que vaya a proponer, porque pareciese que en términos populares lo que quiere es darle, según él, la decisión al pueblo de algunos temas que competen exclusivamente a la legislatura, que competen exclusivamente al Poder Judicial, y que ciertamente pues el pueblo no lo comprende de esa manera, y evidentemente esa polarización va a ir creciendo en la medida en que siga atacando a la institucionalidad y que cierto sector de la población que le ha venido acompañando también absorba ese discurso y lo siga también reproduciendo, porque hay un tema propagandístico enorme en redes sociales. Si el presidente se vende como parte del pueblo, que es algo que también a nivel mundial hacen los populistas, ¿verdad? Figuras muy adineradas, como el caso de Donald Trump o de Berlusconi, en Italia en su momento, eran vistos como los representantes del pueblo, ¿verdad? Contradictorio, ¿verdad? Millonarios que representaban al pueblo. En alguna época, si nosotros hubiéramos dicho que Luis Alberto Monge, nuestro presidente de 82-86, era un representante del pueblo, creo que todos estaríamos de acuerdo que sí, representaba la humildad, la sencillez del pueblo. El mismo Mujica en Uruguay podría ser ese reflejo. Pero ¿cómo explicar, Alejandro, que un presidente que tiene una pensión de más de $20.000 del Banco Mundial, que tiene salario en la presidencia de la República, que vive muy holgado, que tiene sus propiedades, la gente lo encuentre como identificado con el pueblo? ¿Cómo vender eso más allá de esos estereotipos que te acabo de decir, cuando también su vida no refleja esas circunstancias del pueblo? Bueno, para responderte, parto de dos elementos. Yo decía anteriormente que hay que tener presente también la sociología, y decía que a toda acción hay una reacción. Retomo eso para responderte. Lo que tenemos que entender también es que los representantes políticos, estamos hablando del presidente, podríamos aplicarlo a diputados, regidores, etc., síndicos inclusive, representan no solamente en términos de intereses, ¿okay?, sino también de estados de ánimo o de sentimientos. O sea, por la rabia. O miedos y temores. Y en este sentido, tengo que decir que recordemos que también en las pasadas elecciones hubo un cierto revanchismo. ¿Okay? Un revanchismo con cosas que se hicieron y que mucha gente no compartió, o que no se hicieron y la gente esperaba que se hicieran. Y yo creo que el estilo del presidente Chávez aglutina ese sentir y esas preocupaciones, no por los resultados o la ausencia de resultados, sino más bien por ese discurso, esa actitud que sí logra de alguna manera canalizar ese descontento, ese revanchismo, hacia ¿qué? Por un lado, hacia en ocasiones la falta de respuesta en la calidad de los servicios públicos que recibimos los ciudadanos. Y aquí las instituciones tienen que hacer una autocrítica también, que también o mal están respondiendo a esas expectativas ciudadanas. Lo digo, vos decías el tema de la electricidad, metamos el tema del agua también, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser que en este país, ¿verdad?, que realmente tenemos bendiciones en términos del recurso hídrico,
esté escaseando, y no solo en la capital o en el Valle Central, sino afuera. Y que siempre, siempre hemos rajado con ese tema. Y donde la respuesta es, se requiere una inversión millonaria, no tenemos los dineros, o sea, prepárense a que va a seguir en temporada seca los racionamientos, y cuidado, no mientras llueve. Entonces, regresando a tu pregunta original, yo creo que una cosa es las realidades, lo que hablamos de indicadores, resultados, obras, y otra cosa son las percepciones. Y mucho del discurso político va en términos de una percepción de que si esa persona entiende mi malestar, entonces va a hacer lo que yo pienso que debería de hacerse para darme respuesta. O al menos espero que lo haga. O espero, de nuevo, la esperanza de que lo concrete o al menos lo encamine, diríamos en términos más realistas. La pregunta, y esa es una tarea que también dejamos a la audiencia, es qué tanto se está acercando en términos de dar respuesta tanto a las realidades como a esa parte discursiva. Pero yo quisiera también decir esto, no solamente ese discurso que hemos dicho de obras son amores, ¿verdad? Sino los discursos nos representan en términos de momentos, en términos de sectores y también en términos de las soluciones. Yo creo que el presidente sigue teniendo enormes oportunidades al frente, pero él tiene que tener el espacio para poderlas identificar, y no puedo pensar que eso lo delegue en su equipo, en sus asesores. Por ejemplo, él no ha hecho un ejercicio realmente a fondo en términos de las consecuencias de las rotaciones de personas en su gabinete y de cuál debe ser no solamente la manera de identificarlos y de alguna manera invitarlos a formar, sino cuál debe ser el trato que el presidente también les debe de dar y poder tener unas visiones. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? No toda la gente que está en el gabinete le está sirviendo, no al presidente o al gobierno, al país, porque no está dando resultados y tampoco tiene un discurso congruente con el presidente. Con esto no estoy proponiendo que siga la salida masiva de funcionarios a nivel del gabinete, pero sí es necesario reflexionar en términos de qué es lo que se quiere concretar en lo que le queda al gobierno y con quién, porque el director técnico no juega el partido. Entonces tiene que tener mucha claridad de quiénes son los jugadores, las alianzas internas, y ahora sí, cuáles son las prioridades que se van a materializar en los 2 años. Porque de seguir así, a mí me preocupa, de nuevo, que el desencanto y el descontento, no con Chávez o con esta administración, sino con el sistema político y la democracia. O sea, que la gente diga, mire, ya no importa por quién voto, no pasa nada. Es más, se están agravando las situaciones. Pero oyéndolos ustedes aquí apunté algunas cosas. Me queda claro que la narrativa del presidente es el conflicto, es el escándalo. La confrontación. Sí, entonces él, como he dicho yo en otros escenarios, es como un calamar. Él nada bien cuando las aguas están llenas de tinta, cuando el calamar la tira para ensuciar las aguas, el presidente se siente muy bien ensuciando las aguas como un calamar. Y usted dice que el conflicto es lo que lo identifica a él. Pero en ese mismo conflicto que va generando el presidente, logra captar la atención del ciudadano. Y algunos caen en la torpeza de liberarlo de todas sus responsabilidades y decir que es la Asamblea Legislativa, que es el Poder Judicial, que son otros los culpables que no lo dejan gobernar. Eso no es la primera vez que oigo a un presidente defenderse, pero parece que a él le hace mayor efecto que para otros. Otro elemento que el presidente usa, y que leyéndolos a ustedes también, en lo que planteaban ahora se me viene a la mente, él utiliza mucho que esos gobiernos de antes traicionaron al pueblo, que son unos traidores. Y entonces que él quiere empoderar al pueblo, porque el pueblo es soberano. Hasta un partido del presidente se llamaba Pueblo Soberano, que quiere devolverle el poder. Bueno, en esa narrativa, el presidente la semana pasada presentó un proyecto que ridículamente lo bautizaron, poco serio, Jaguar para el desarrollo de Costa Rica. Palabras más, bueno, aquí lo tengo. Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica, así se llama. Bueno,
para este proyecto, ya el presidente tiene 3 años de estar hablando del referéndum. No es a partir del 2 de mayo que dio el discurso, no. En campaña o el año de campaña pasó hablando del referéndum. Pasó 2 años de gobierno hablando del referéndum sin hacer referéndum. El 2 de mayo pasado habla del referéndum. Saca 7 temas que muchos de ellos ni se pueden plantear en referéndum, ni hay proyectos todavía de ley al respecto. Y resulta que después del discurso aún no tiene absolutamente nada. El 4 de mayo la ministra de la Presidencia y el jefe de despacho andan corriendo para hacer una reunión el 7 de mayo a las 4:30 en Casa Presidencial para hacer este proyecto que ha sido calificado por abogados constitucionalistas, por el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, como un adefesio legislativo y como inconstitucional. Para este adefesio invita a abogados que son Otto Guevara, Villalobos, Juan Diego Castro, Silvia Solís, que fue subcontralora, llama la atención, Alex Solís, que fue contralor, y Fabián Bolio. Algunos de estos, cuando Otto Guevara ventila los nombres, se han estado desmarcando, ¿verdad? Se han estado desmarcando de su participación. Cuando realmente el único que nunca aceptó participar de formar esto, porque lo consideraba inconstitucional y consideraba que no tenía espacio, era Manrique Jiménez Mesa. Es el único que se salió. Los demás siguieron participando de esa reunión. ¿Por qué hago esta larga introducción? Porque parece que esto, como dijo el expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, huele a cala, nació muerto. Ahora bien, lo que ustedes planteaban antes, el presidente va a terminar diciéndole a la gente, porque la gente no va a profundizar en las inconstitucionalidades ni en las tonterías que se plantean en este proyecto, no. El presidente les va a decir, yo quise transferirles el poder soberano a ustedes para que fuera un referéndum. Y los diputados no quisieron. La Asamblea, la Sala Constitucional tampoco quiso. Servicios técnicos de la Asamblea Legislativa los rebotó. Vean ustedes cómo no quieren empoderar al pueblo. O sea, vamos a ir a un proceso donde el referéndum no se va a hacer, pero va a ser un elemento donde el presidente va a decir, o le va a decir a la gente para seguir en ese discurso, que es que no lo dejan gobernar y tampoco lo dejan empoderar al pueblo. Es necesario para las pretensiones que tenga futuro manejar un discurso de este tipo porque le va a servir de vehículo para continuar con esa narrativa de que la institucionalidad responde a intereses particulares y no a los intereses del país y que la institucionalidad de este país está corroída por los actores que los representan en este momento. Hemos visto cómo se han erigido algunos enemigos, ya enemigos públicos número uno, ¿verdad?, del costarricense promedio, y eso lo podemos ver reflejado precisamente cuando hablamos con cualquier amigo, vecino, ciudadano que tal vez no está profundizado en temas políticos y lo primero que hace es mencionarte el nombre de 3 o 4 diputados que pertenecen a las filas de Liberación Nacional, del Frente Amplio, ¿verdad?, que no necesariamente comulgan con las ideas del presidente. Este tema del referéndum es un tema bastante importante porque ciertamente lo que refleja es la incapacidad de la negociación que tiene el Poder Ejecutivo en este momento con la Asamblea Legislativa y con otros actores políticos del país, porque evidentemente la Contraloría General de la República es un ente fiscalizador, no es un ente político, y eso tenemos que dejarlo muy en claro y también ser parte de la formación a la ciudadanía en términos de cuál es la función de cada uno de los órganos estatales y poder comprender cuál es la dinámica de ellos dentro de la contratación administrativa. Desde 1949, que la Constitución Política entra en vigencia, que es la actual, no es sino hasta 1994 que la Contraloría General de la República tiene una ley orgánica donde se establecen principios constitucionales que precisamente vienen en función de salvaguardar la hacienda pública, que es muy importante porque hubo muchísimos actos de corrupción en el pasado y evidentemente se requiere ese tipo de controles a priori precisamente para evitar el despilfarro de los recursos públicos y ciertamente a partir de 1994 en adelante hemos visto cómo sí se ha venido un crecimiento constante
de la economía costarricense, pero también en ese tema de fiscalización a priori, que es sumamente importante, y también a posteriori. Y hemos visto en muchas ocasiones cómo la misma Contraloría General de la República ha presentado denuncias ante la Fiscalía y han avanzado incluso en temas ya de acusación penal, como lo vimos con el caso de la trocha y otros temas también. Pero este discurso que se da alrededor del referéndum que se pretende hacer, son temas que necesariamente deberían ser resueltos a nivel legislativo. Correcto. Y que deberían ser parte de una negociación importante que tenga el Ministerio de la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa. Yo creo que estos 2 años se han perdido precisamente en discursos totalmente inertes en cuanto a temas de obras y de negociaciones necesarias para el avance de las obras de este país. Y evidentemente estos 2 últimos años van a ser 2 años de señalamiento precisamente a la institucionalidad. Yo creo que ahorita esto va a servir de punta de lanza precisamente para un activismo político por parte del presidente de la República, de lo que queda de la administración, y casualmente coincide, ¿verdad?, con que ya estamos alistando los partidos políticos que van a participar en las elecciones del año 2026. Recordemos que el presidente de la República no se puede reelegir en el 2026. Hay muchas personas que todavía piensan que se puede hacer, no 30, se puede. Hasta el 34. Exactamente, tiene que esperarse 8 años a partir de ahora para poderse reelegir. Y ciertamente, pues, todo el mundo está esperando quién va a ser el ungido del presidente, cuál va a ser el partido ungido del presidente. No pero mientras llega ese momento, va a continuar una vigencia política y sobre todo alrededor de un discurso de un desmantelamiento institucional bastante peligroso, que ciertamente está por mejorar. Claro, nosotros no tenemos un sistema perfecto, es perfectible, es mejorable, por supuesto que sí, pero es importante señalarle al ciudadano costarricense, sobre todo a las personas que nos están sintonizando ahorita, de que evidentemente tenemos que ser críticos, pero en pro del mejoramiento, no del desmantelamiento, porque ha sido funcional durante todo este tiempo. Alejandro, la bueno, misma pregunta. Me parece muy interesante, y permítame introducir un elemento desde el punto de vista politológico y después lo socializamos. Desde hace muchos años se habla de problemas de ingobernabilidad, cuando en realidad se está hablando de la ingobernanza. ¿Okay? Correcto. ¿Cuál es la diferencia? ¿Okay? Una, nos estamos refiriendo cuando el sistema, desde las leyes hasta las instituciones, no permite, ¿verdad?, que las decisiones se implementen, y otra es cuando no existen las habilidades y capacidades políticas para que las cosas ocurran. ¿Okay? Y yo creo que aquí tenemos que lograr diferenciar las dos cosas, y esa tarea, de nuevo, la tiene la audiencia. ¿Por qué? Porque a mí me encanta, y tengo que decirlo personalmente, soy activista, pero me encanta, la idea de que realmente nuestra democracia continúe su proceso de maduración hacia el referéndum. Pero, ¿de qué referéndum estamos hablando? Y lo digo porque el único antecedente que tuvimos cuando nos inauguramos con el Tratado de Libre Comercio fue muy ingrato para la gente realmente tomar una decisión, sí o no, con todas las implicaciones que tenía. Efectivamente, la figura del referéndum debería ser utilizada, pero ojo, yo creo que tenemos que ser muy responsables en la manera que lo utilicemos. Y aquí hay un elemento que a mí me preocupa. La expectativa, de nuevo, que se le está creando a la gente, que con ese referéndum va a cambiar su realidad inmediata. De nuevo, el referéndum no es de temas de seguridad. No. El referéndum no es en materia tampoco de impuestos ni generación de empleo, que es donde nos está tallando el zapato a los costarricenses. No es para mejorar la educación pública. Tampoco. Entonces, el tema del referéndum es una agenda muy, y voy a utilizar este término, ejecutiva, económica, del Ejecutivo, del gobierno. Pero qué interesante, porque le ponen jaguar para el desarrollo de Costa Rica. Claro. O sea, no saben lo que es desarrollo. Y no solamente eso, sino que se le está vendiendo a la gente, ¿verdad?, que va a tener un enorme potencial. Inclusive hasta se está hablando que las reformas fortalecerían la institucionalidad. Un momentito. Eso lo porque tal como ibas tú planteando, yo quiero también advertir esto. Yo no vengo, digamos, en la lógica, como ustedes ya vieron, de juzgar
¿verdad? O de valorar si eso no es. De nuevo, esa es una responsabilidad ciudadana que tenemos que asumir, que no se delega ni en los analistas políticos ni en los abogados. Esa valoración la tiene que hacer el ciudadano. Cada uno. Entonces yo quiero decir lo siguiente. Cualquier iniciativa, llámese una política o llámese una ley, tiene intereses atrás. Pero hay que cuidar a qué responden esos intereses y en qué coyuntura. Porque yo puedo tener la mejor de las intenciones, Claudio Dieter. Pero la pregunta es, esa ley y esa política no solamente me va a tocar a mí implementarla, sino los que vienen atrás. Entonces, ¿qué pasa si yo abro, ¿verdad?, el portillo pensando en mis principios y en mis valores para llevar adelante esa política o esa ley? Pero ¿qué pasa si atrás viene, como decimos, un vivazo y ve que a través de ese portillo puede lograr sus intereses personales o la de un cierto sector en detrimento del pueblo costarricense? Entonces, cuidado con que cuando hablamos de un referéndum y de los proyectos que hay allá, veamos que esas implicaciones, por ejemplo, puedan significarle que los que vengan atrás, que no sabemos quiénes van a ser, ¿verdad? No tenemos la menor idea, ni nosotros ni los que están al otro lado del televisor, pudieran aprovechar la coyuntura para otros intereses. Entonces hay que ser muy cautos cuando hablamos de reformas, que las reformas deben de ser progresivas, y progresivas tiene que ser en una lógica de ir avanzando positivamente, no debilitando negativamente. Entonces, cuidado, y si a mí ahora me aprieta el zapato porque la Contraloría me está pidiendo cumplir con la ley. Recordemos que las instituciones públicas y los jerarcas públicos solo pueden hacer lo que la ley les manda. Entonces, si a mí me está estorbando ahora eso y yo debilito ese control o le quito a esas instituciones la posibilidad de cuidado y los chorizos, que ya todos conocemos, en lugar de 1 o 2 por administración, que quisiéramos sean ninguno, se nos aumentan a 4 o 5 y se nos multiplican. Entonces, esa discusión que tenemos que tener va en esa línea. Y la otra cosa es, yo hubiera esperado de este referéndum, por ejemplo, si efectivamente el presidente está comprometida con hacer visible la opinión de la gente, ¿por qué no procurar algunos temas fuera del Ejecutivo, fuera del Legislativo, que realmente implica una discusión nuestra? No voy a sugerir un tema, porque ya además los temas están planteados en la Asamblea Legislativa o en el Ejecutivo, pero que nos pudieran llevar a madurar como sociedad y efectivamente hablar de desarrollo. Ok, vos hablas ahora de gobernabilidad y gobernanza, voy a hacer un comercial para los que quieran comprender los conceptos. Ahí está mi último libro por si quieren adquirirlo, pero quiero recuperar esos dos conceptos en un ejemplo. La ciudad-gobierno. El presidente no acepta la fiscalización que hace la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República no le puede decir al presidente cuáles son sus prioridades en el Poder Ejecutivo, qué quiere hacer o qué quiere dejar de hacer. No, solo le puede decir, si usted quiere hacer eso, tiene que hacerlo por este camino que dice la ley. O sea, gobernanza. Le están diciendo al presidente cuáles son las normas, cuáles son las reglas que hay que seguir para poder generar obra. Este gobierno no tiene obra. Lo que está ejecutando en calles y autopistas y demás son obras de gobiernos anteriores que se le maduraron a él, y por eso el Ministerio de Obras Públicas y Transporte lo ha podido ejecutar. Pero no hay una obra nueva, no hay una obra que el presidente le esté heredando. Si el presidente le hubiese hecho caso a la Contralora, no estaría perdiendo el tiempo en este proyecto del referéndum, sino que estaría avanzando, porque tiene los recursos que se los va a facilitar el BCE para la construcción de la ciudad-gobierno. Pero en su empeño de golpear la institucionalidad, prefiere seguirla deteriorando, inventándose cambios que ya lo han dicho los especialistas, que no tienen ninguna cabida en el tema del referéndum, y pierde tiempo valioso para poder desarrollar una obra dentro del conocimiento de cómo se gobierna. Pero vamos a ver, pero también por otro lado, en la gobernabilidad ha demostrado una incapacidad total en la comunicación política, no solamente con diputados, no solamente con municipalidades, sino con los sectores del país. Los sectores productivos de este país están agobiados. Entonces,
hacia dónde va, que ya se nos va el programa, hacia dónde va el país en el corto plazo con un presidente que no conoce los temas de gobernanza y que tampoco disfruta ni gusta de la gobernabilidad, sino del autoritarismo. Vamos a circular sobre una ruta incierta en cuanto a tema de obras, mientras se resuelve el problema de la institucionalidad, o por lo menos del ataque que se ha venido dando sistemáticamente durante los últimos 2 años. Evidentemente, al no tener una ruta específica, me pareciera que la retórica, la narrativa que se va a seguir manejando va a seguir siendo precisamente esa, porque ha generado réditos importantes en términos de popularidad y de vigencia de comunicación. No obstante, se van a ir acumulando los problemas en nuestro país. Hay más de 800 centros educativos en este momento que tienen orden sanitaria. En este momento tenemos una ruta 32, por ejemplo, yo que soy limonense, una ruta 32 que tiene aproximadamente 6 años que no se ha terminado y no vemos todavía un avance significativo en el tema de expropiaciones. Vemos el potencial avance que pudo haberse dado en la ruta 27 que no se está dando en este momento. Hemos estado viendo los problemas que se han dado también con el tema de DECRA, con el tema de RITEVE, con el tema de San Ramón, Parada. El tema de la ruta San José-San Ramón de la misma forma. San Carlos, exactamente, una ruta que tiene 50 años de estarse proyectando y que todavía no se ha generado ningún movimiento que pueda realmente ser el que realmente dé la solución a esta sustitución. Entonces, en términos generales, me parece que la retórica va a seguir siendo esa confrontación con la institucionalidad, con medios de comunicación y una prensa que pareciera está emergiendo servil ante ciertas aseveraciones, ante ciertas confrontaciones que ha venido haciendo la presidencia de la República. Pero más allá del estilo, más allá de que nos guste o no nos guste, me parece que estamos transitando por una ruta peligrosa, porque estamos viendo cómo los indicadores sociales vienen en decrecimiento. No hay una movilidad social del costarricense. Hemos visto cómo se está deteriorando la clase media, principalmente ese costarricense que es funcionario público, que tiene más de 4 años de que su salario no se le ajusta a una realidad que estamos viviendo en este momento. Y ciertamente ya el tipo de cambio del dólar va en crecimiento nuevamente, va a empezar a generar un encarecimiento, obviamente producto de la inflación que se va a generar de la importación de materias primas, que va a afectar todo lo demás, y evidentemente tenemos un caldo de cultivo que, quiera o Dios, no vaya a ser más negativo en el futuro, pero en ciudades costeras como Limón, Guanacaste, Punta Arenas, provincias que evidentemente han tenido ese rezago en desarrollo, lo están sufriendo aún más. Y también en los barrios centrales de nuestro país, en el área metropolitana, hemos visto cómo ya no hay esa inversión, ¿verdad?, que tiene que hacerse no solamente en la parte social, sino que también en infraestructura básica, como la de acueductos, como la de electricidad, que incluso hoy, en pleno siglo XXI, en pleno 2024, se está hablando de racionamientos, cosa que de verdad pareciera algo iluso, pero está sucediendo. Yo creo que en lugar de estar en esta polarización que no le va a traer resultados al presidente y al Ejecutivo, y digo no le va a traer resultados porque tiene el tiempo en contra y porque los plazos en la administración pública no son los que quisiéramos la audiencia o nosotros que se diera. Precisamente todos esos controles para tratar de reducir el riesgo, no para eliminarlo, porque todos sabemos que se han dado escándalos. En realidad nos va a agotar y nos va a desgastar y nos va a continuar polarizando. Esa polarización a muy poco le sirve, porque en realidad lo que la gente espera, y por eso me pongo un poco en esos zapatos, son resultados en su calidad de vida, que es lo que nosotros hemos llamado en este programa desarrollo. Entonces, ¿hacia dónde debería estar apostado el tema? Primero, un tema que entiendo le es cercano al presidente, como es el tema de la economía, pero no la economía en términos de la situación de las finanzas públicas del Poder Ejecutivo, del gobierno. No, la economía de las familias y de los sectores productivos. ¿Okay? Esa economía tiene que observarse y sabiendo que la tendencia es no va a seguir creciendo. O sea, si habla de jaguar, yo creo que va a seguir siendo un jaguarcito si no le presta atención a esto. Todos quisiéramos que esas tasas de crecimiento superaran el 6% de manera sostenida, pero las tendencias
y lo digo en términos observando los organismos financieros internacionales, nos dicen que este año va a retroceder y el próximo va a continuar, lo cual además alguien podría decir que es una tendencia mundial, pero entonces no podemos nosotros hablar de jaguares en un entorno de esa naturaleza. El segundo es el tema de seguridad, y este es un tema que sigue estando en la mesa porque la ciudadanía en los estudios de opinión lo ponen como la principal prioridad. Y ese es un tema que hay que prestarle atención. Y el tema de infraestructura, que lo hemos mencionado, lo entiendo, todos perdemos horas, días de nuestro tiempo en las calles, pero más importante aún es los dos pilares de la paz social de este país que se llaman educación y salud. Y esos dos pilares no han llegado a donde han llegado sin inversión pública. Y los dos sectores claramente están requiriendo una inversión para lograr atender las demandas inmediatas, no para mejorar la calidad del servicio como lo esperamos los usuarios. Y aquí yo creo que es donde realmente debería enfocarse el proceso en términos de lo que se puede hacer en los 2 años, cuáles son los puentes requeridos, y no estar pensando que la discusión en torno a un referéndum que no va a impactar esa realidad va a permitir continuar polarizando una discusión política que a la larga lo que va a hacer es agotar y desencantar al ciudadano, y esa esperanza cada vez va a tender a bajar, y eso es lo que a mí me preocupa, porque eso nos inmoviliza como sociedad y nos resta potencial, y como país tenemos un enorme potencial que aprovechar. Yo cerraría el programa acotando que hace 8 días en el análisis que hacían los colegas y que hacen ustedes, la conclusión es que el ruido desde el Ejecutivo va a seguir. No me da la impresión de que vaya a haber un punto de inflexión. Me parece que el presidente gusta de ese estilo y su satisfacción es la popularidad y no la realización de obras que puedan ayudar a un desarrollo humano sostenible como aspiraríamos todos. Alejandro, muchas gracias por sacar el ratito por venir, y a vos también, Dieter. Es un gustazo haber compartido con ustedes. Mucho gusto. Muchísimas gracias, y la tarea le queda a la audiencia, sí, ¿verdad? De formarse un criterio y continuar profundizando sobre los temas que hemos hablado y muchos más que no pudimos abordar. Ciudadano es más que cumplir 18 años y tener la cédula en la mano. Eso, y también ese mensaje a todas esas personas que constantemente consumen la información en redes sociales: investiguen, averigüen, pregunten, infórmense, porque mucho de lo que está sucediendo hoy va a depender también de la Costa Rica del futuro. Gracias a Dite, gracias a Alejandro, pero sobre todo a ustedes por ese compromiso que tienen todos los domingos aquí en Noche Sin Tregua con la política con P mayúscula. Nos vemos en 8 días. Un abrazo.